Un saludo a todos. Mi nombre es Mario Alfredo Ojeda Roncagliolo y contamos con más de 45 años de experiencia en el quehacer comercial. Para nosotros es un gusto continuar con nuestro programa Escuchar para Reflexionar. En estas sesiones nos permitiremos compartir con ustedes versiones libres de bestsellers que consideramos siempre útiles por el mensaje que contienen. Antes que nada, quisiéramos agradecerles nuevamente la oportunidad que nos dan para poder intentar colaborar con ustedes, de manera que escuchando estos podcasts puedan reflexionar en cómo estos mensajes pueden ayudarles a cimentar su acción cotidiana, así como sus pasos futuros. Para esta tercera entrega hemos seleccionado un clásico de clásicos, que es de gran actualidad a pesar del tiempo transcurrido y que resalta 7 principios para el éxito personal y profesional, intuyendo que su comportamiento, tanto en el trabajo como en la vida privada, podría mejorar en muchos aspectos, pero pocos saben cómo conseguirlo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, quien con un método claro, certero y eficiente, pone a su alcance una propuesta que se mantiene actual por el enfoque tanto de crecimiento personal como organizacional que propone. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva tratan de cómo alcanzar una mayor efectividad tanto personal como profesional. Por eso lo hemos considerado. Es que esta obra, que es considerada la obra cumbre del doctor Stephen R. Covey, es valorada por su utilidad práctica y enfoque en el crecimiento personal. Y aunque se aplaude por su claridad y la interconexión de los hábitos, los comentarios destacan su aplicabilidad universal, su metodología para la automejora y el desarrollo de habilidades como la proactividad y la priorización. Los mismos que a través de un enfoque integral abarcan, como hemos dicho, tanto la vida personal como profesional. Pero ¿quién fue Stephen R. Covey? Stephen R. Covey fue un autor estadounidense nacido en 1932, que lamentablemente falleció a los 80 años en el año 2012. Fue un experto en liderazgo y consultor que fue mundialmente conocido por su libro bestseller Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, obra de la que nos ocuparemos en esta ocasión. Fue una autoridad internacional en liderazgo y ayudó a organizaciones de más de 120 países a través de su empresa, que más tarde se convirtió en parte de la Franklin Covey Company. Su enfoque se basa en principios, pues su trabajo se basaba en la idea de que los principios universales son la clave para construir familias y organizaciones exitosas y duraderas. Recibió importantes reconocimientos, como el de la revista Time, que lo incluyó en su lista de las 25 personas más influyentes de Estados Unidos en 1996. Fue profesor en la Escuela de Negocios John M. Huntsman de la Universidad Estatal de Utah y recibió doctorados honorarios de muchas universidades. Autor prolífico que escribió varios libros de éxito, incluyendo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que fue nombrado el libro de negocios más influyente del siglo XX. Otros títulos notables incluyen Primero lo primero y el liderazgo centrado en principios. Como hemos dicho, las obras más importantes de Stephen R. Covey incluyen su obra maestra, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva,
la misma que se considera una de las publicaciones más importantes en el ámbito de la gestión personal y profesional. Otros libros destacados son Liderazgo centrado en principios, El octavo hábito, El líder en mí, Los siete hábitos de las familias altamente efectivas y Primero lo primero. Ya centrándonos en la obra de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, podremos decir que es su libro más famoso y un bestseller internacional, que introduce siete principios para el éxito personal y profesional. El liderazgo centrado en principios explora un estilo de liderazgo basado en principios universales que son la base de la efectividad. Por su lado, el octavo hábito amplía el concepto de los siete hábitos, abordando la necesidad de encontrar la propia voz y ayudar a otros a encontrar la suya. En El líder en mí, adapta los principios de los siete hábitos al ámbito educativo, mostrando cómo inspirar el liderazgo en niños y escuelas. Los siete hábitos de las familias altamente efectivas es una adaptación de su obra principal al contexto familiar, aplicando estos principios a la vida en familia. Y finalmente, primero lo primero, se centra en la gestión del tiempo, enfatizando la importancia de priorizar tareas según su urgencia e importancia. Dicho esto, se preguntarán, ¿y de qué tratan los siete hábitos de la gente altamente efectiva? Este, como hemos dicho, se considera un libro fundamental y muy influyente que proporciona herramientas prácticas para mejorar la efectividad en la vida. La mayoría de las opiniones positivas destacan que sus enseñanzas, que incluyen la proactividad, la fijación de metas, la gestión del tiempo y la comunicación, son aplicables tanto en el ámbito personal como en el profesional y se apoyan en conceptos duraderos. Entre sus principales aportes podemos destacar tanto el hecho de ayudarnos a aprender a ser proactivos y tomar el control de nuestra vida en lugar de reaccionar a las circunstancias externas. Esto implica centrarse en el círculo de influencia, que son las cosas sobre las que podemos tener control, en lugar del círculo de preocupación que son sobre las que no tenemos ningún control. Las personas proactivas eligen activamente sus respuestas basándose en sus valores y no culpan a otros ni a su entorno. Luego, adoptar técnicas para priorizar lo importante y gestionar tu tiempo con sabiduría, enfocándose en lo que realmente aporta valor y es significativo, liberándose de la urgencia de tareas que no son importantes para alcanzar tus metas a largo plazo. También asumir herramientas para construir relaciones de confianza y colaboración, escuchando activamente para entender a los demás desde su perspectiva y a través de la valoración de la diversidad y la cooperación creativa. Lograr resultados superiores a los que se podrían alcanzar individualmente, practicando la comunicación efectiva y la sinergia, que son fundamentales para el éxito interpersonal y la efectividad colectiva. Asimismo, el entender el valor de pensar en ganar, ganar y buscar soluciones equilibradas, eligiendo la cooperación y el respeto a los demás en lugar de competir en un juego de suma cero. Así, cuando se busca sin éxito una solución de ganar, ganar, se prefiere el paradigma de ganar, ganar o no hay trato. Es decir, nunca se llega a un acuerdo. Siendo el nuevo reto inspirarse a renovarse continuamente
y crecer de forma integral, este hábito final es la clave para mantener la efectividad a largo plazo y que proporciona la energía necesaria para implementar los otros 6 hábitos de forma sostenible. La renovación es un proceso constante que implica cuidar y mejorar todas las partes de uno mismo para afrontar los desafíos y buscar la mejora continua. Y finalmente, descubrir hábitos probados para lograr efectividad personal y profesional, adoptando un sistema de vida centrado en el carácter, basado en principios de integridad, madurez y mentalidad de abundancia. Estos hábitos, que son la intersección entre el conocimiento, la habilidad y el deseo, se enfocan en una renovación personal que conduce a una mayor efectividad en la vida personal y profesional, al transformar la forma de pensar, actuar e interactuar con los demás. ¿Y cuándo se publicaron los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? ¿Y por qué todavía están vigentes? La obra cumbre de Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, se publicó por primera vez hace más de 35 años, más precisamente un 15 de agosto de 1989. Pese al tiempo transcurrido, la obra sigue vigente por la relevancia atemporal de sus principios de efectividad, que se basan en un enfoque de desarrollo interno, lo que él denomina desde adentro hacia afuera, en lugar de soluciones superficiales. La obra aborda temas universales como la proactividad, la gestión del tiempo, la búsqueda de la victoria en las interacciones, la colaboración y la autogestión del crecimiento personal. Estos principios siguen siendo aplicables hoy en día, ya que abordan las necesidades humanas fundamentales de vivir con propósito, asumir la responsabilidad y colaborar eficazmente sin importar la tecnología o las circunstancias externas. Muchos críticos han identificado la razón de su vigencia en los siguientes puntos. Basado en principios universales. Desarrollo personal desde adentro hacia afuera. Escalabilidad de la dependencia a la interdependencia. Enfoque en el principio de equilibrio, producción, capacidad de producción, que él denomina P entre CP, promoviendo el equilibrio entre obtener resultados y cultivar los recursos para producirlos a largo plazo. Este enfoque es clave para la sostenibilidad en el mundo actual. Habilidades prácticas y medibles, adaptabilidad a diferentes contextos y enfoque en la colaboración, la empatía y la sinergia. Habilidades como buscar primero entender y luego ser entendido y después sinergizar son cruciales en un mundo interconectado donde la colaboración efectiva se hace cada vez más importante que nunca. Y si queremos referirnos a estos principios a los que hace la mención de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, diremos que el autor, Stephen R. Covey, nos expresa en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva cómo lograr nuestras más grandes aspiraciones en la vida y conseguir vencer los obstáculos que se nos interponen en el camino para realizarlas con éxito. Para entender realmente los hábitos tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos. Para esto debemos
pensar en lo que entendía el doctor Covey como los paradigmas y los principios. Para Covey, los paradigmas son como el marco de referencia que define cómo vemos e interpretamos el mundo, mientras los principios son verdades universales y eternas, como la justicia, la honestidad y la dignidad, que al final son la base de la efectividad. La clave para el cambio personal y la efectividad, según Covey, es alinear nuestros paradigmas, que representan nuestra perspectiva, con los principios, que son la realidad objetiva, para que nuestras acciones se basen en valores sólidos en lugar de solo en percepciones subjetivas. Los principios de Stephen Covey en los 7 hábitos son los fundamentos de la ética del carácter y se basan en verdades universales que ayudan a las personas a alcanzar su máximo potencial. Estos principios se organizan en 3 etapas que veremos más adelante. La victoria privada, que representa la independencia, la victoria pública, que representa la interdependencia, y finalmente la renovación, que representa la mejora continua. Cuando hablamos de hábitos, deberíamos tener en cuenta lo siguiente. El doctor Covey considera que estos 7 hábitos son de efectividad, los cuales se basan en principios y su propósito es brindar los máximos beneficios posibles a largo plazo. Se convierten en la base del carácter, creando un centro potenciador de mapas correctos, a partir de los cuales la persona puede resolver problemas con efectividad, maximizar sus oportunidades y aprender e integrar continuamente otros principios con una espiral de desarrollo ascendente. En este sentido, nuestro carácter está compuesto y definido por nuestros hábitos, ya que cotidianamente presentan nuestra efectividad o lo contrario. Bien se dice que siembra un pensamiento, cosecha una acción, siembra una acción, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, y siembra un carácter y cosecharás un destino. Así dice el proverbio, y hay que tenerlo en cuenta. Los hábitos son factores poderosos en nuestra vida, dado que se trata de pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano, que expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o nuestra inefectividad si no los tenemos en cuenta. Covey define los siguientes componentes para los hábitos considerando el conocimiento, la capacidad y el deseo. Según Covey, el conocimiento es el componente teórico del hábito, que responde a las preguntas ¿qué hacer y por qué hacerlo?, debido a que se refiere a un conjunto de principios universales como la proactividad, la empatía y el pensamiento de ganar-ganar, que son fundamentales para lograr una efectividad duradera, tanto en la vida personal como profesional. Estos principios actúan como un marco que guía las acciones en lugar de enfocarse solo en técnicas o en la gestión del tiempo sin una dirección clara. Asimismo, considera que la habilidad es el componente práctico del hábito y responde a la pregunta de cómo hacerlo. Este componente práctico de la efectividad se basa en la capacidad de actuar según principios y hábitos transformadores, como la proactividad, el desarrollo de la integridad y la madurez, y la priorización de tareas importantes, refiriéndose a la aplicación de estos hábitos en la vida diaria para lograr el éxito, tanto personal como interpersonal, más allá de la mera consecución de resultados materiales. Finalmente,
Considera el deseo como el componente de motivación que responde a la pregunta de querer hacerlo. Esta motivación es un componente muy importante del hábito, definido como el deseo. En ese sentido, esta motivación o el deseo de hacer las cosas es la fuerza impulsora que convierte una acción en un hábito arraigado. Para estos fines, y utilizando una ayuda gráfica, definiremos al hábito como la intersección del conocimiento, la capacidad y el deseo, siendo esa interacción la que explica gráficamente la convergencia de estos tres componentes para construir un hábito. ¿Y cómo ordena estos 7 hábitos dentro de un proceso integral el doctor Stephen R. Covey en su obra? Para Covey, el panorama general de los 7 hábitos es un sistema de crecimiento continuo que avanza del autodominio a la interdependencia, comenzando por la victoria privada, que son los 3 primeros hábitos para lograr la independencia, para luego pasar a la victoria pública, que serían los hábitos 4 y 6 para lograr la interdependencia, y culmina con el hábito 7, que es la renovación continua o afilar la sierra como un proceso de mejora continua que sostiene todo el sistema. Y considera el paso por 3 fases que se encadenan para lograr el éxito. Primero, lo que denomina la transición a la independencia o victoria privada, citando 3 primeros hábitos que se centran en el desarrollo del carácter y la autosuficiencia. Primero, ser proactivo, que significa asumir la responsabilidad de la propia vida y enfocarse en el círculo de influencia, en lugar de involucrarse en el círculo de preocupación. Segundo, empezar con el fin en mente, que es nada más ni nada menos que definir metas y valores para tener una dirección clara. Y tercero, poner primero lo primero, siempre buscando priorizar las tareas según su importancia y no solo por su urgencia. Cuarto, pensar en ganar, ganar, buscando soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Quinto, exhorta a buscar primero comprender para luego ser comprendido. Para esto se debe practicar la empatía para construir relaciones sólidas. Y sexto, es necesario sinergizar, trabajando en equipo para lograr resultados que superen la suma de las partes individuales. Y finalmente, practicar la renovación continua. En este sentido, el último hábito es un proceso de autorrenovación equilibrada para sostener el crecimiento en todas las áreas de la vida. A este séptimo hábito lo denomina afilar la sierra, que significa renovarse y mejorar las 4 dimensiones de la vida, tanto la física como la mental, la social emocional y la espiritual. Tengan por seguro que este hábito hace posible mantener y fortalecer los 6. En este momento revisaremos las 3 fases del panorama general. Y estos son la victoria privada, la victoria pública y la renovación continua. La victoria privada es la fase del autodominio y la independencia personal. También, como hemos dicho, la victoria pública se refiere
al éxito en las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Finalmente, la tercera, la renovación continua, que enfatiza la importancia de una autorrenovación equilibrada y constante. Comenzaremos explicando la victoria privada. El autodominio determina cuándo uno decide actuar o no actuar. Es dependiente de la autoconciencia, ya que esto consiste en la habilidad de usar el conocimiento de las propias emociones para ser flexible y poder dirigir el comportamiento en forma positiva. Para desarrollar una actitud de independencia, se necesitaría lo siguiente. Primero, aprender a conocerte, que significa un proceso de autorreflexión y autoconciencia para definir tu propósito y declaración de misión personal. Este hábito de empezar con un fin en mente es fundamental, ya que te permite tener claridad hacia dónde te diriges y por qué actúas, alineando así tus decisiones y comportamientos con tus principios y valores más profundos. Luego, cuestionar tus creencias y convicciones, lo que significa analizar de forma crítica tus propios valores, ideas y supuestos, desafiando lo que se da por sentado para verificar si son válidos, útiles o se basan en la realidad. Implica un proceso de autoevaluación honesta que te puede llevar al cambio, la reafirmación de las convicciones o al crecimiento personal. Y a menudo es un acto de coraje que permite identificar y superar miedos y sesgos. También desarrollar y practicar tu asertividad, lo que significa aprender a expresar tus opiniones, sentimientos y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, sin ser agresivo ni pasivo. Implica defender tus propios derechos y los de otros, al mismo tiempo que respeta a los demás, lo que permite gestionar los conflictos de forma más constructiva y mejorar tus relaciones. Finalmente, mantener tu autenticidad, que significa vivir de acuerdo a tus valores y principios, en lugar de dejarte llevar por expectativas externas, lo que se traduce en un cambio profundo que va de adentro hacia afuera. Esto implica ser proactivo, asumir la responsabilidad de tus decisiones y ser consciente de tu círculo de influencia para actuar sobre lo que puedes controlar. En resumen, autenticidad para Kobe es ser el autor de tu propia vida y construir tu éxito y bienestar a partir de un carácter sólido y principios éticos. Trataremos de explicar cada uno de estos 7 hábitos, comenzando por los relacionados a la victoria privada, siempre basándonos en principios que nunca debemos dejar de lado. Comenzaremos por la responsabilidad personal, que constituye el hábito número 1, ser proactivo. Cuando hablamos de responsabilidad personal, siempre debemos valorar a las personas proactivas, que se hacen responsables de su conducta y no culpan a las circunstancias externas por sus acciones, que tienen capacidad de respuesta para ellos entre un estímulo y una respuesta. Existe un espacio donde las personas proactivas eligen activamente su reacción, basándose en sus valores en lugar de reaccionar impulsivamente. Su actitud se refleja en un lenguaje proactivo que denota un control activo y voluntad, prefiriendo usar frases como yo puedo, yo voy o prefiero, en lugar de lenguaje reactivo como no puedo o tengo que. Asimismo, muestran iniciativa e influencia,
centrando la energía y el esfuerzo en las cosas que se pueden controlar y sobre las que se puede influir directamente, como la salud, el trabajo o las relaciones personales, en lugar de preocuparse por factores que están fuera del control de uno mismo y que forman parte del círculo de preocupación. Este primer hábito busca un cambio positivo de adentro hacia afuera, que se inicia en uno mismo, actuando primero en el propio carácter y la propia actitud, lo que significa ser paciente, ser ingenioso y ser creativo, para luego influir en el entorno, en lugar de esperar que el entorno cambie para poder hacerlo uno mismo. Resumiendo, ser proactivo, según Covey, significa asumir la responsabilidad de la propia vida y actuar en función de los valores propios, no de las circunstancias, eligiendo, siendo creativo y tomando decisiones. Y si te está gustando esta entrega, regálanos un like y suscríbete al canal. No cuesta nada y nos ayudas. Ahora nos centraremos en el segundo hábito, empezar con un fin en mente. Esto está referido a la visión personal y está representado por el hábito número 2, empezar con un fin en mente. Para Stephen Covey, los principios de visión personal que sustentan el hábito 2, empezar con un fin en mente, se basan en la idea de que toda creación ocurre dos veces, primero en la mente y luego en la realidad física. Esto significa que una persona debe tener clara su dirección y sus objetivos antes de actuar para lograrlos. El principio central es el liderazgo personal, que implica definir metas, valores y una declaración de misión personal para guiar las acciones futuras y asegurar que se trabaje en lo que realmente importa. En ese sentido, empezar con un fin en mente significa tener una visión clara de tus metas y del resultado deseado antes de comenzar cualquier tarea o proyecto, para que todas tus acciones estén alineadas con esa visión que te has fijado. Implica, además, ser el arquitecto de tu vida, definiendo tu propósito, tus valores y objetivos a largo plazo. Esta es la primera creación para luego llevarlas a la realidad, que es la segunda creación que nos referimos ya en la realidad física. Como ven, estos dos primeros hábitos se sustentan en los principios de liderazgo personal. Para Stephen Covey, estos principios se refieren a la proactividad, que implica asumir la responsabilidad de tu vida y una visión clara con un fin en mente y la capacidad de influir en tu propio círculo de influencia. Esto está representado por las áreas en las que sí podemos actuar, en lugar de reaccionar a tu círculo de preocupación, que como hemos dicho es lo que no está al alcance de nuestro control directo. Dicho esto, pasaremos a revisar el hábito 3, que es muy importante y está referido a los principios de la administración personal. Este hábito 3 se denomina poner primero lo primero. Esto se refiere a tratar de priorizar las actividades según su valor e importancia, enfocándose en lo que realmente importa para alcanzar los objetivos a largo plazo, en lugar de simplemente reaccionar a lo urgente. Entonces, el hábito 3, poner primero lo primero, significa organizar y ejecutar tareas en torno a las prioridades más importantes,
viviendo según los principios que valoras en lugar de las urgencias del entorno. Es el hábito de la gestión del tiempo y la autogestión, y se basa en la proactividad y el inicio con un fin en mente. Estos son el primero y segundo hábitos. ¿Y qué implica el hábito de poner primero lo primero? Primero, priorizar, que se trata de identificar y centrarse en lo verdaderamente importante, no en lo urgente, considerando indispensable el gestionar el tiempo, utilizando herramientas como la matriz de gestión del tiempo o matriz de Eisenhower para clasificar las tareas en importantes urgentes, importantes no urgentes, urgentes no importantes y ni importantes ni urgentes. Siempre vivir con principios, actuando de acuerdo a los valores personales y la misión de vida que uno se ha fijado, en lugar de ser reactivo a estas demandas externas que nunca faltarán. Cultivar la disciplina e integridad, pues son necesarias para llevar a cabo las tareas importantes y cumplir los compromisos, incluso cuando sean difíciles o incómodos. Y sobre todo, autodominio, que es la etapa de las victorias privadas que lleva a la independencia, sentando bases para la interdependencia que veremos más adelante con los hábitos 4, 5 y 6. Pero antes que nada, haremos un espacio para hablar de esta matriz de Eisenhower, tan simple, tan útil, pero muy pocas veces comprendida o utilizada. Diremos que la matriz de Eisenhower te ayudará a ordenar tus tareas para que no pierdas el tiempo y puedas dedicarlo a generar cada vez más valor. Fue creada por Dwight Eisenhower, el 34º presidente de los Estados Unidos. Eisenhower era conocido por su habilidad para tomar decisiones rápidas y efectivas, lo que le llevó a desarrollar esta herramienta para priorizar sus tareas. Tenía claro que lo importante casi nunca es lo urgente y lo urgente casi nunca es lo importante. Esta es una idea que deberíamos tenerla siempre en mente. Esta matriz ayuda a poner cada cosa en su sitio y a decidir qué hacer con cada tarea. La matriz divide las tareas en cuatro cuadrantes, dependiendo de si son urgentes o importantes. Imagínate un cuadrado grande con cuatro casillas dentro. Pues así es la cosa. En el cuadrante primero va lo importante y urgente. ¿Y qué te recomienda? A esto le metes mano ya. Aquí va todo lo que no puede esperar ni un minuto y encima es importante de verdad. Son esas cosas que tienen un impacto directo, que si no las haces, fallas. Y esto es lo que necesitas hacer ya, sin ninguna demora. Ejemplo, resolver un problemón en el trabajo y hacer ese informe que ya caduca hoy. O atender a alguien clave que necesita respuesta ahora mismo. En el cuadrante 2 va lo importante pero no urgente. Y acá el consejo es, aquí hay que planificar. Esas tareas son clave para que avances en lo que quieres conseguir, pero no tienen que estar hechas ya mismo. Son las que ayudan a crecer o mejorar algo a largo plazo. Lo malo es que como no son urgentes, a veces las dejamos para luego. Y ese luego a veces nunca llega. Y esto es un error. Lo que tienes que hacer es ponerles fecha y hora, hacerles un hueco para que nunca se pierden.
Ejemplo, trabajar en un proyecto que te puede dar frutos en el futuro, ponerte a estudiar algo que te puede servir o cuidar tu salud. Todo eso va aquí en este cuadrante. Y después tenemos el cuadrante urgente, pero no importante. Aquí te toca delegar. Esas tareas parece que no pueden esperar, pero si lo piensas bien, tampoco es que sean la gran cosa. Es lo típico que si lo hace otro, tú puedes seguir con lo tuyo tan tranquilo y seguir generando valor. Así que puedes hacerlo mientras puedas, pásaselo a alguien más. Por ejemplo, esos correos de rutina, organizar una reunión que otro podría coordinar o hacer ese papeleo que sinceramente se puede hacer con la ayuda de otro sin ningún problema. Finalmente, el cuadrante 4, que es el ni urgente ni importante, la recomendación es todo afuera. Aquí van las pérdidas de tiempo, esas cosas que aunque no aportan nada nos entretienen. Ya sabes de qué hablo, redes sociales, series, cosas que no llevan a ningún lado. Si quieres realmente aprovechar el tiempo, lo ideal es que evites este tipo de distracciones, al menos mientras trabajas. Por ejemplo, revisar el Instagram, ver videos de gatitos sin sentido o darle vueltas a cosas que no van a ninguna parte. Pruébenla. Esta matriz es muy útil y les servirá de mucho. Entonces, para entender los siguientes hábitos, deberíamos explicar el concepto de victoria pública. Disculpen, ahí dice la victoria privada, es la victoria pública, que es el liderazgo interpersonal. El doctor Covey relaciona la victoria pública con el liderazgo interpersonal, al establecer que después de lograr la independencia personal, que es la victoria privada, los individuos deben desarrollar habilidades para la interdependencia. Esto se logra centrándose en construir relaciones sólidas y de confianza con otros para trabajar juntos de forma sinérgica. La victoria pública, por lo tanto, es el liderazgo ejercido con los demás, mientras que la victoria privada es el liderazgo sobre uno mismo. Esto significa trabajar con otros de manera colaborativa. Continuaremos por los hábitos relacionados a la victoria pública que representan un salto a la interdependencia personal habiendo pasado por la independencia personal. Y comenzaremos por el hábito 4, que es el de pensar en ganar, ganar. Según Stephen Covey, pensar en ganar, ganar es un paradigma de interacción humana que busca el beneficio mutuo en todas las relaciones, viendo la vida privada como una cooperación en lugar de una competencia. Para lograrlo, se necesita una combinación de valentía, defender las propias necesidades y considerar respetar las de los demás. Los tres pilares clave para desarrollar esta mentalidad son la integridad, la madurez y la mentalidad de abundancia. El concepto de pensar ganar, ganar se basa en una mentalidad de abundancia, como hemos dicho, que cree que hay suficiente éxito para todos y que requiere equilibrio entre valentía para defender las propias necesidades pensando en los demás. Implica la búsqueda de soluciones para encontrar acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas, garantizando que todos se sientan satisfechos con el resultado. Entonces,
Debemos siempre estar consciente en el cuadrante de alto coraje y alta consideración, que es yo gano, tú ganas. Pero cuando ese coraje se reduce, uno dice, yo pierdo, tú ganas y cedemos algo. Cuando el coraje es alto y la consideración es baja, yo gano, tú pierdes. Estos dos extremos son malos, porque no hay ni que ceder todo, ni hacer que la otra persona ceda todo. Tenemos que siempre encaminarnos al cuadrante que está en la parte superior derecha. Y lo que sí no debemos tener como norte es un cuadrante de bajo coraje y baja consideración, donde abdicamos todos. Yo pierdo, tú pierdes. Eso es la solución de valor cero, que siempre lleva a una derrota compartida, ¿no? Entonces, es importante tener esta relación de coraje y consideración presente para poder tener éxito en una interacción de ganar-ganar. El número 5 es buscar primero comprender para luego ser comprendido. Eso está basado en los principios de comunicación empática. Pues el principio de comunicación empática significa escuchar con empatía y genuino interés para captar la perspectiva emocional y los sentimientos de la otra persona antes de intentar que te entiendan a ti. Se trata de proponer la experiencia de otra persona primero, escuchando sin interrumpir, juzgar o dar soluciones automáticas. En este sentido, para Covey, el hábito 5 de buscar primero comprender y luego ser comprendido se basa en la idea de practicar esta comunicación empática para entender profundamente a la otra persona antes que intentar expresar tu propio punto de vista. Esto implica escuchar con la intención de comprender y no para comprender y responder inmediatamente y construir confianza y relaciones más sólidas. Cuando se practica la comunicación empática, se crea un ambiente de confianza que facilita la solución de problemas de manera colaborativa y con resultados de ganar-ganar. Como se puede ver, estos hábitos están plenamente relacionados. Y ya que estamos hablando de relación entre personas, deberíamos pensar en cómo es el sexto, que es sinergizar. Primero, pensaremos en el principio de la cooperación creativa, que es el acto de trabajar en equipo para resolver problemas complejos y encontrar nuevas y mejores soluciones. Hay que tener en cuenta que el todo es mayor que la suma de sus partes. Y esto es cuando estamos en una relación sinérgica, que se expresa en la ecuación de que el resultado es exponencialmente mayor. Por ejemplo, en condiciones sinérgicas se dice que uno más uno no es 2, es 3 o más. Siendo el todo mayor que la suma de sus partes, se trata de trabajar juntos de forma creativa, valorando las diferencias de cada persona para obtener mejores resultados que si se hubieran buscado trabajando individualmente. La sinergia impulsa la innovación y la creación de soluciones nuevas y superiores a las originales. En este sentido, para Covey, la sinergia es la manifestación de la vida en su máxima expresión.
Y para que funcione es crucial valorar las diferencias de los demás, aplicar los hábitos previos, especialmente la proactividad y la empatía, y construir una confianza mutua. Los elementos clave de la sinergia para COVID son valorar las diferencias, pues las diferencias individuales, ya sean mentales, emocionales o psicológicas, deben ser vistas como fortalezas, no debilidades. El todo es mayor que la suma de las partes. Cuando las personas se complementen, la sinergia puede hacer que uno más uno sea mucho más que dos. La apertura a la influencia. Se necesita una genuina apertura para ser influenciado por otros, lo que permite obtener nuevas perspectivas y soluciones innovadoras. Buscar la creación de la tercera alternativa. Esto es lo que Covey busca con la sinergia, y que es ir más allá de un simple acuerdo o una transacción. Y todo esto para crear una solución completamente nueva que beneficie a todos. Y hay que buscar el resultado, y este resultado genera ideas y resultados mucho mejores, pues se fomenta un mayor compromiso en el equipo y las relaciones se transforman positivamente. La gestión de opciones para la sinergia, según Stephen R. Covey, implica aprovechar las diferencias individuales para crear estas soluciones innovadoras que superan las capacidades individuales. Esta cooperación creativa en equipo genera nuevas y mejores alternativas, donde la suma del trabajo de todos es mayor que las partes por separado. Y la tercera fase y última es la de renovación continua, que significa mantener y mejorar la efectividad personal. Para Stephen R. Covey, mantener y mejorar la efectividad personal significa un equilibrio entre producción, que él lo denomina P, que es lograr resultados, y la capacidad de producción, que él denomina CP, que es el mantener y mejorar los recursos y habilidades para seguir produciendo de manera sostenible. Esto se logra principalmente a través del hábito 7, que él denomina afilar la sierra, que implica cuidar el bienestar físico, mental, emocional y espiritual para poder seguir siendo efectivo a largo plazo. Para entender por qué el doctor Covey califica a esta renovación continua como autorrenovación equilibrada, deberíamos desglosar los siguientes conceptos que él maneja. Primero, para él, el equilibrio como relación de producción y capacidad de producción explica que la efectividad no es solo trabajar mucho, sino asegurarse de que los recursos físicos o mentales no se agoten. Si solo se enfoca en la producción, la capacidad para producir se deteriorará con el tiempo. Para esto, se apoya en el hábito uno, o sea, ser proactivo, tomando iniciativa y centrándose en las cosas que se pueden controlar, que anteriormente denominamos el círculo de influencia, en lugar de las que no. Luego valora el hábito 2, que es empezar con el fin en mente, teniendo una visión clara de los objetivos personales y profesionales para que las acciones del día a día estén alineadas con con esa visión. También al hábito 3, poner primero lo primero, priorizando las tareas importantes, incluso si no son urgentes, para trabajar en las metas a largo plazo. Lo que debemos destacar y recordar
es que siempre se basa en una perspectiva de adentro hacia afuera, logrando lo que denomina la victoria privada. Covey relaciona la autorrenovación equilibrada con la victoria pública como el hábito que sostiene y permite que los hábitos de la victoria pública funcionen eficazmente. La autorrenovación es un proceso continuo de crecimiento y mejora en todas las áreas de la vida, que crea una base para interactuar con otros de manera efectiva en la victoria pública. Esto implica que la búsqueda de soluciones beneficiosas siempre sustenten las relaciones interpersonales. ¿Y cómo relaciona esta autorrenovación equilibrada con la victoria pública, el doctor Covey? Primero tendremos a la autorrenovación equilibrada como base, pues Covey considera que antes de alcanzar la victoria pública se debe alcanzar la victoria privada y que la autorrenovación equilibrada es lo que permite mantener la efectividad personal necesaria para interactuar con otros de manera constructiva. Y es que la victoria pública depende de la autorrenovación, considerando que no se puede lograr una victoria pública genuina donde todos ganan si no se está en equilibrio. La autorrenovación constante en las cuatro dimensiones que hemos mencionado, tanto la física como la mental, la social, emocional y la espiritual, es lo que proporciona las herramientas y la mentalidad necesarias para aplicar los hábitos de la victoria pública como el pensamiento ganar, ganar o la sinergia. Esto nos ayuda a completar un ciclo de mejora continua donde la autorrenovación equilibrada mantiene a una persona en un estado de crecimiento, preparándola para enfrentar los desafíos de la victoria pública. A su vez, el éxito en la victoria pública reforzará la motivación para continuar con la autorrenovación. Y dicho esto, entonces, ¿qué podríamos decir ya del último hábito, el hábito 7, que es afilar la sierra? Afilar la sierra significa renovarse y mejorar continuamente en estas cuatro dimensiones clave de la vida. Este hábito, el séptimo de Stephen R. Covey, es fundamental porque permite practicar los otros seis al mantener al individuo en la mejor forma posible. Es como afilar una sierra para que pueda ser más efectiva en el trabajo de derribar árboles, en lugar de seguir intentándolo con una sierra sin filo. Covey, en su obra, destaca la relación de la perseverancia con afilar la sierra, porque la perseverancia sin renovación lleva al agotamiento. Como hemos dicho, afilar la sierra es el hábito de la autorrenovación equilibrada, considerando estas cuatro dimensiones que hemos mencionado y que recordamos ahora: la física, la mental, la social, emocional y finalmente la espiritual. Aquí la perseverancia sirve para poder mantenerse de manera efectiva a largo plazo, mejorando el rendimiento en lugar de desgastarse al trabajar sin descanso. Al cuidar de uno mismo, se mantiene la capacidad de seguir avanzando con los otros hábitos y con la vida en general. ¿Y qué podemos decir de estas cuatro dimensiones de la renovación? La dimensión física significa cuidar el cuerpo a través del ejercicio, una buena alimentación y descanso. La fase mental es importante para mantener la mente alerta mediante la educación continua, la lectura de calidad, la escritura, la planificación y la organización.
Seguidamente, lo social emocional significa desarrollar habilidades de comunicación empática para construir relaciones fuertes con los demás y participar en actividades que fortalezcan lazos sociales y el trabajo en equipo. Finalmente, el plano espiritual para conectar con el centro de los valores personales. Esta, esta práctica fomenta un equilibrio interior al calmar la mente, mejoran el estado de ánimo y promueven una perspectiva más positiva y compasiva de la vida. Este séptimo hábito de Stephen R. Covey consolida toda la idea que se inicia buscando que crecer de adentro hacia afuera, lo que significa un cambio interno en paradigmas, carácter y motivos, en lugar de enfocarse en influencias externas. Seguir creciendo, avalado por los valores, lo que es un proceso secuencial. Primero se logra la victoria privada, que es la independencia a través de estos principios internos, y sólo así después se puede alcanzar la victoria pública, que es la interdependencia, con relaciones más efectivas, basándose en valores de integridad, rectitud, honestidad y la dignidad humana, que son la base para este crecimiento y que éste sea sustentable y genuino en el tiempo. Antes de terminar, quisiéramos destacar la importancia de los conceptos atemporales de Stephen R. Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La misma que radica en que sus principios sobre el carácter, la proactividad, el liderazgo y las relaciones humanas son universales y relevantes en cualquier época o situación. Además, al centrarse en un cambio interno para alcanzar este éxito de adentro hacia afuera, la obra ofrece una guía práctica y duradera para la mejora personal y el logro de las metas y el establecimiento de relaciones significativas a través del tiempo y a todo nivel. Antes de cerrar la sesión, quisiéramos compartir un pequeño brief con las conclusiones que resaltó el autor en su obra. El mensaje considera la necesidad de ser proactivo, tener una misión personal, priorizar lo importante sobre lo urgente, buscar el beneficio mutuo, empatizar para ser comprendido y renovarse equilibradamente. Consideremos las siguientes conclusiones principales. El progreso real viene de transformar nuestros paradigmas y el carácter, no de aplicar técnicas superficiales de la ética de la personalidad. Esta obra se enfoca en el autodominio y la independencia, a los que denomina las victorias privadas, que más adelante se basan en la interdependencia y la cooperación, denominando las victorias públicas. La eficacia es más importante que la eficiencia. Ser eficiente haciendo algo bien es bueno, pero primero hay que decidir hacer lo correcto para ser eficaz. Solo así llegamos a ser altamente efectivos. Es crucial crear una declaración de misión personal para guiar las decisiones y acciones y enfocar la vida en principios universales que conduzcan a una unidad y un propósito más profundo. Fundamentalmente es clave mantener y mejorar en forma continua. Esto se enfoca en la renovación regular y equilibrada. Es el crecimiento sostenido y coherente a través de todos los días de nuestra vida. Finalmente, y para terminar con la sesión, agradeceremos nos permitan compartir un pensamiento de cierre con ustedes.
y que nunca lo deben dejar de lado. Para Stephen Covey, la clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino agendar tus prioridades. Una de las frases de mayor uso práctico y que siempre debe ser clave es, la clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino agendar tus prioridades. Esto siempre lo decía Stephen R. Covey. Y es que las acciones deben estar alineadas con los valores y metas personales más importantes, y no simplemente con las tareas que ya están en la agenda. En lugar de simplemente priorizar una lista de tareas ya existente, el enfoque debe definir primero tus verdaderas prioridades, que son tu visión y metas a largo plazo. Y luego programar el tiempo en tu agenda de acuerdo a que haya espacio para cada una de ellas. Esto es muy importante y trascendente porque no es solo usar el tiempo, sino usarlo de la mejor manera y que el uso de este tiempo esté encaminado a llevarnos hacia nuestra visión y nuestras metas a largo plazo. No lo olviden, es un muy buen consejo y que les puede servir no solo para planear su vida a largo plazo, sino planear su vida hoy día, esta semana, el próximo mes, y es algo que nunca deberían dejar de lado. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta versión libre de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del doctor Stephen R. Covey. Si nos acompañaste al final, no dejes de regalarnos un like y suscríbete al canal, que no cuesta nada y nos ayuda. Hemos terminado finalmente esta tercera entrega, agradeciendo tu tiempo y el interés que hayan podido dispensarle a la misma. Esperamos que estos mensajes les puedan ayudar a lograr sus más grandes aspiraciones en la vida y conseguir vencer los obstáculos que se les interpongan en el camino, porque todo hay que realizarlo con éxito. Y el éxito es ir hacia nuestra visión y hacia nuestras metas. Haremos todo lo posible para seguir subiendo temas que consideremos de interés todos los meses. Esperamos contar con ustedes nuevamente en este mismo canal cuando los volvamos a invitar a escucharnos para reflexionar. Que los 7 hábitos los guíen en su vida y que nada les sea imposible. Un abrazo a todos. Que tengan un buen mes.